¿cuál es su trabajo? Disculpa. Gracias. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué escribes? ¿Qué nos cuentas? ¿Una firma o...? Escribo sobre varios temas. Buenos días a todos y agradecerle a la maestra Amparo Pistacho por la invitación, al colegio, por tanto la acogida y al público que ha aguantado y ha resistido esta maratón de entrevistas que se salen un poco del formato. ¿Sobre qué escribo? Básicamente tomo la historia y la memoria de los abuelos. Yo soy del campo, nací, me crié allí, no había televisión, no había radio, la educación era muy elemental y entonces a nosotros nos entretenían con cuentos de la Patasola, con cuentos de Pedro de Malas, de Mano Conejo, de Mano Zorro, y claro, todo eso se fue quedando en algún momento ahí en el inconsciente y llegará el momento donde hay que ponerlos a bailar nuevamente. Entonces esa es un poco la historia de mi historia. Sabemos que quieres plasmar en tus cuentos, en tus escritos, la cultura, ¿no? También hablando con tus compañeros, vemos que todos estamos un poquito enamorados de nuestra cultura. ¿Crees que como santanderianos nos falta apropiarnos de nuestra cultura? Pues me permito aquí hacerle una contradicción. Yo no estoy enamorado de la santanderiana. Con todo cariño y respeto, hay muchísimas cosas por revisar, pero casi todas. O sea, nosotros fuimos formados en una disciplina demasiado exigente. No aparece la palabra o el condimento afecto. La crianza nuestra no fue afectiva. De hecho, por ejemplo, soy de esos estudiantes que pasó por aquella tortura de que la letra con sangre entra. Si usted no llevaba una lección aprendida, que era en ese entonces hacer uso y abuso de la memoria, era lo único que había que tener para poder estudiar. Grabarse eso como grabadora y que recitarlo, te pasaba por unos castigos impresionantemente crueles. La formación en el hogar fue sometida a que al niño no se le podía acariciar porque era peligroso que cambiara de sexo, etcétera, etcétera. Frases como los hombres no lloran, por ejemplo, o sea, nos quitaron toda esa posibilidad de ser afectivos. Entonces hago un trabajo en este momento sobre la cultura santanderiana para mostrar esa parte que tenemos que cambiar. O sea, eso lo estoy trabajando desde la copla, de la canta santanderiana. El maestro Nelson Rafael Fonseca Ramírez, de Gonzaga, Santander, donde se hacen coplas. ¿Cómo fue crecer profesionalmente entonces en ese entorno que usted nos menciona? Por alguna razón se me ocurrió que el campo es muy bonito, pero que la única razón de poder superar todas esas dificultades y obstáculos era con el estudio. Hoy lo tengo mucho más claro. Si ustedes no estudian, los jóvenes, si no leen, no llegamos a ninguna parte. Eso hizo que rompiera todo ese cerco, toda esa barrera ideológica, cultural y demás, para lograr ser que esto es un orgullo muy personal, para ser el primer profesional de la familia. Algún autor, algún comediante, José Ordóñez, hace esa referencia. En mi familia no había ni siquiera bachilleres, ni primaria, todo era una cantidad de, digamos, en ese entonces analfabetas. Se propuso, él tampoco lo fue, pero se propuso sacar los hijos profesionales, porque eso es un cambio totalmente abismal, lo que se vive antes y después. Con el estudio tendrás otras posibilidades, conocerás otros mundos, viajarás a otras realidades solamente a través de los libros. Claro que sí, señor. ¿Le gustaría contarnos entonces un poco más de su obra, de su trabajo? La obra está enfocada fundamentalmente, y acá pues llamo la atención poderosamente porque está enfocada en las mentiras. ¿Ustedes saben qué es una mentira? Contrario a la verdad. Lo que pasa es que si nosotros vamos hoy a la realidad, por ejemplo, todos cuentan mentiras. ¿Usted le creería a un político?
¿Le creería la ciencia? Uno diría que sí, pero no. Entonces, por ejemplo, esa fue mi primera obra, está precisamente basada con título y todo, se llama El fogón de mentira fresca, para hacer un cuestionamiento de todo aquello que dijeron los políticos o que han dicho, lo que dice la misma religión, con todo cariño, lo que dice la economía. Ese no salió en versos, pero hacer un libro de esas características para contar esa realidad en versos, eso ya tiene su cuento. La ciencia no me convence, está dañando el planeta, pero estamos tan dormidos que ya nada nos despierta. Estudie bien, hijo mío, y logre ser un doctor. Si logra pasar la prueba, llegará a ser director. Ilusiones que le venden a todos los matriculados. Solo basta con mirar la lista de desocupados. Yo no me como ese cuento que el barro fuimos hechos, es un pensamiento falso o es un argumento estrecho. ¿Hasta cuándo este sermón y esta prédica en lisonja? Si puedo salvarme solo, no les compro esta milonga. Quisiera de todas maneras dejar la inquietud para el colegio y para todos. Yo vengo trabajando un tema que es mucho más profundo, que es cómo crear. Hoy creo que la pregunta es ¿cómo es ser creativo? Pues resulta que a nosotros nos mataron la creatividad. ¿Cómo le parece? Si usted era zurda, eso era peligroso y satánico, porque la única que tenía hecho era la derecha, que es la diestra, y la zurda es la siniestra. Y resulta que la creatividad, nosotros venimos cruzados, está en el hemisferio derecho. La creatividad es poder hablar en parábolas, en metáforas, ¿sí? Y podernos entender. Ese es el lenguaje. El dibujo, la música está durmiendo en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo solamente tenemos razón y supervivencia. Por eso la realidad de un pueblo, de toda la humanidad, que lo único que hace diariamente es matarse a dentelladas, a plomazos, porque no tenemos la capacidad, la sensibilidad de ver en el otro lo que somos. Y aquí pasa una maestra espiritual de nuestra esencia. Si yo veo en ti lo que es, ¿por qué tengo que hacerle daño? ¿Por qué tengo que agredirla? ¿Y por qué tengo que acaparar las cosas para no dejarme? Usted es un alma, yo soy un alma. Vinimos a vivir una experiencia transitoria, pero creemos que vamos a durar aquí toda la vida y entonces empezamos a quitarle al otro, etc. O sea, nos estamos matando por